Un poquito más vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que estén muy atentos a lo que hoy vamos a aprender. Pongan mucha atención para que aprendan lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a buscar en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Gloria al Señor. Si ya lo tienen, díganme. Todavía no lo tienen. Gloria al Amén. Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unidos la palabra del Señor. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oramos. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, concédenos en este momento poder meditar en tu palabra bajo la guianza y dirección de tu Santo Espíritu. Que no sea yo el que hable, pues solamente soy un instrumento. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que abra los corazones y lleve esta palabra a lo profundo de nuestro corazón. Que esta palabra se quede grabada en nuestro ser, para que sea nuestra lumbrera, para que sea nuestro alimento espiritual, para que sea el aliciente y nuestra fe pueda crecer, pueda fortalecerse. Te pido que en esta hora, Señor, nos enseñes tu palabra, y si hay enfermos también que puedan ser sanados por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. En esta ocasión Aleluya. estaremos hablando Gloria al Señor. de los falsos profetas y de los falsos maestros. Cuando una persona se encuentra en necesidad de Dios, si la persona está enferma, hace cualquier cosa para curarse. Hay personas que cuando no conocen a Dios llegan a recurrir a los brujos, llegan a recurrir a los curanderos, aún cuando eso va en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo sucede en la iglesia en cuanto a que muchas veces, con tal de que la persona quiere ser sanada, se deja llevar por cualquier doctrina, por cualquier enseñanza. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros no debemos creer a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. El apóstol Pedro, hablando acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros, dedica el capítulo 2 y nos enseña lo siguiente. Se los voy a leer nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Primeramente, la palabra del Señor nos dice que desde los tiempos antiguos han existido falsos maestros y falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta?
Por ejemplo, hace unos días o quizá ya era un mes, vi el video de un artista que apenas murió en un accidente aquí en México. Y resulta que este artista había ido a una iglesia cristiana. Y en esa iglesia cristiana hicieron el llamado y esta artista pasó al frente. El pastor que oró con ella le dijo: Dios te va a usar. Tú vas a llevar palabra profética a muchas naciones. Dios va a usar tu vida, Dios va a usar tus labios. Y por tu vida muchas almas van a ser salvadas, muchas almas van a ser convertidas. Pero hermanos, esa profecía nunca se cumplió, porque esa artista murió en un accidente cuando iba en un avión. El avión se cayó por alguna razón y esa artista pereció. ¿Y dónde está todo lo que le profetizaron? ¿Era verdad? Claro que no, porque la persona que se lo dijo entonces quiere decir que era un falso profeta, porque no se cumplió la profecía. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Sí, amén. Y a veces, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, les decía en un principio, la gente o el cristiano o la persona anhela ser sanada. Y hay veces que muchas personas abusan de la fe de la persona. Y cuando la persona no tiene doctrina, no tiene conocimiento de la Biblia, se deja engañar fácilmente. Recuerdo la ocasión que había un hermano en una iglesia. Fuimos a orar por él. Y en esa ocasión recuerdo que un hermano que no pertenecía a nuestra congregación le dijo estas palabras: hermano, declárate sano porque el Señor ya te sanó. A los 8 días, ese hermano estaba muerto. Es decir, el que estaba enfermo murió. No se cumplió lo que le había dicho el hermano, que se declarara sano. Murió. Quiere decir que ¿qué? Era un falso profeta, porque le estaba afirmando algo que no era cierto. Escuchamos el caso de una persona que estaba en el hospital. Y alguien fue y le dijo: el Señor dice que tú vas a salir sano de este lugar, tú ya estás sano. Y esa persona se murió en el hospital. ¿Qué quiere decir con eso? Que son falsas profecías que no vienen de Dios, sino que salen del corazón del hombre. Hay muchos pastores, hay muchos predicadores o muchos hermanos en la congregación que son bien intencionados y que dicen cosas con una buena intención o con un buen deseo, pero eso no viene de Dios, sino que nace de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay 3 fuentes de donde proviene una profecía: del Espíritu de Dios, que son los verdaderos profetas; del espíritu del hombre, cuando muchos profetas dicen: el Señor me dijo, y solamente es porque se imaginaron o tuvieron un buen deseo con aquella persona; o bien del espíritu de Satanás, que es un espíritu de error que está en la persona. Amén, amén. Recuerdo el caso que me platicaron de 2 jóvenes que eran novios en una iglesia, pero llegó una joven a esa iglesia y según que era profeta, pero esa joven se enamoró del muchacho, y como ahí en esa iglesia creían mucho en eso de las profecías, la profeta le dijo a esta parejita de novios, le dijo: el Señor dice que corten inmediatamente su noviazgo porque no va a perdurar. Y ellos, como se dejaban llevar por las profecías, en ese momento cortaron, y al rato la profeta se enamoró de aquel muchacho y se hicieron novios. ¿Era una profecía de Dios?
Son falsos profetas que profetizan solamente de su corazón. Por eso nosotros debemos de tener cuidado lo que afirmamos. Si algo viene de Dios, podemos decirlo con seguridad. Pero si Dios no te lo está mandando, no tienes por qué asegurar algo que Dios no te mandó. En estos tiempos está muy de moda que a los enfermos se les dice: te declaro sano. Y al rato ese enfermo se muere. Entonces quiere decir que la persona que lo declaró, pues era un mentiroso. Tenemos que ver bien lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Ahora, díganme, en la palabra de Dios, ¿cuándo alguien usó esa expresión de te declaro? Nadie. Solamente cuando el Señor les mandaba a algún apóstol, o algunos decían: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo esto. Y se hacía al momento. Pero no debemos, hermanos, permitir cuando que se introduzcan a la iglesia, como dice aquí, herejías encubiertas. Eso se llama la confesión positiva. Declara que el carro último modelo, declara que va a ser para ti. Esa casa que te gustó de 2 pisos, declara que va a ser tuya. Y se la pasan declarando toda su vida. Hermanos, ¿cómo se obtienen las bendiciones? ¿Por ponernos a declarar? No. La palabra de Dios dice que las bendiciones, número 1, vienen por la obediencia a la palabra de Dios. Por obedecer a Dios. Porque la palabra del Señor dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristezas. ¿Quieres una bendición de Dios? Obedece la palabra de Dios y Dios te va a bendecir. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no dice: si te pusieres a declarar que va a ser tuyo, va a ser tuyo. No. Dice: obedece la palabra de Dios y ten fe. Amén. Ten fe y ponte a trabajar, ponte a servir al Señor, y el Señor es un Dios justo. Entonces, hermanos, dice la palabra que iba a haber falsos profetas entre el pueblo. Iba a haber muchos falsos profetas. Y nosotros debemos de tener cuidado cuando alguien viene, hermanos, y nos dice: el Señor dice esto, el Señor dice aquello. Claro que creemos, hermanos, en los dones del Espíritu Santo, pero los que están en la Biblia. Por eso dice la Escritura: probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Debemos de ver los frutos de aquella persona que está profetizando, de aquella persona que está dando una profecía. Primero hay que ver los frutos de esa persona, si es una persona de Dios, si es una persona que tiene un buen testimonio. Amén. Y luego hay que ver de acuerdo a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Pedro dice, hermanos, que tenemos nosotros la palabra profética más segura. Aquí ya tenemos las profecías de la palabra de Dios. Aquí ya están reveladas en la Escritura. Dice también la palabra del Señor: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra también nos habla de falsos maestros. ¿Qué es un maestro? Pues uno que enseña, alguien que está enseñando. ¿Quién iba a traer las herejías a la iglesia? ¿Los de afuera? No, dice que las herejías iban a estar desde adentro. Los falsos maestros, como dijo el apóstol Pablo cuando se despidió en Mileto, dice: de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice que iba a haber falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es algo encubierto? Algo que está
encubierto. ¿Qué es una herejía? La palabra herejía tiene una etimología de donde también proviene la palabra secta, que es la palabra griega aiesis. Y esta palabra significa, o literalmente significa escoger. ¿Por qué se usa esta palabra? Porque las personas escogen ciertas partes de la Biblia para formular un sistema de doctrina o una secta o una herejía. Y la Biblia no nos manda a escoger. Dios nos manda a obedecer toda la palabra de Dios completamente. Y una persona que toma un versículo de la Biblia y hace una doctrina, por eso hay tantas sectas, porque toman ciertos versículos de la Biblia, pero no toman en cuenta todo el contexto de la palabra del Señor. Dicen la mitad verdad o la mitad mentira, o a veces, como el veneno, dicen que el 99% es comida y el 1% es veneno. Así también pasa con las herejías. Usted oye a los falsos maestros predicando en la televisión y aparentemente dice: no, es que este hombre sí es un siervo de Dios. Es que este hombre, yo no sé por qué lo critican si este hombre es un hombre de Dios. Pero cuando usted analiza bien sus doctrinas, va a ver cómo hay herejías en sus enseñanzas. Dice la palabra que iban a introducir herejías destructoras, que iban a destruir la doctrina, que iban a destruir la iglesia. Esas son herejías. Por ejemplo, vamos a ver, analizar una herejía de las más comunes. Cuando se ora por los enfermos, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la manera de orar por los enfermos? Jesucristo dijo en Marcos 16:16: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y luego al final dice, en cuanto a la enseñanza de oración por los enfermos: sobre los enfermos, ¿qué pasará? Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué ocurrirá con los enfermos? Y sanarán. Esa es la doctrina. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos van a sanar. Pero ahora les voy a enseñar la herejía, donde usan la herejía. Ahora en estos tiempos, cuando oran por el enfermo, le ponen la mano al enfermo. ¿Y qué hace el enfermo? ¿Qué hace con el enfermo? Lo tumban, lo tiran y el enfermo se cae. ¿Y qué dicen? Ah, es el Espíritu de Dios el que lo tiró. Es el Espíritu de Dios, es el poder del Espíritu de Dios. Y algunos dicen: ah, Benny sí tiene mucho poder, porque nada más con el saco tumba a la gente, le sopla y todo se cae. Es el Espíritu de Dios, dice. Ahí está la herejía. ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2. El día del Pentecostés, ahí se mencionan las evidencias que ocurrieron cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en el día del Pentecostés? Dice que todos estaban unánimes en oración y ruego. Los discípulos del Señor, con María y otras mujeres también que habían seguido al Señor, estaban orando. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está el derramamiento del Espíritu Santo.
Luego cuando viene la gente, la multitud, Pedro se levanta con los otros 11 y entonces Pedro deja de hablar en lenguas y comienza a predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenía dominio de sí mismo. Amén. Él se levantó, estaba en sus 5 sentidos. Y las personas que se caen no están en sus 5 sentidos, están inconscientes. Pedro no fue derribado por el Espíritu Santo, ni tampoco la iglesia, por el contrario, dice que se levantaron, no se cayeron. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia que nos habla de un personaje que sí se cayó, pero no por el Espíritu Santo. Quiero leerles por favor en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 dice la palabra del Señor en el versículo 26 de Marcos 9 dice: entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Qué hizo el demonio con el muchacho? Dice que lo sacudió y lo derribó y lo dejó tirado como si estuviera muerto. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no lo derribó. Vean lo que hizo Jesús en el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El diablo lo tiró, pero Jesucristo lo levantó. Ese es el ministerio del Señor. Dice que levanta del polvo al pobre. El diablo así es como quiere siempre tirar a la gente, pero el Señor lo levantó. Recuerdo en cierta ocasión que a la iglesia llegó una hermana y habíamos orado por los enfermos, pero luego esa hermana no era de nuestra congregación. Y hermanos, cuando me levanté, vi que la hermana, que no era de nuestra congregación, oró por un niño y que lo tumba. ¿Saben lo que hice inmediatamente? Fui y lo levanté. Ella lo tumbó, pero yo fui y lo levanté porque digo: Dios mío, esto no es de Dios, porque el Espíritu Santo no hace eso. Si hubiera sido el Espíritu Santo, el niño se hubiera levantado, ¿verdad que no? Pero inmediatamente el niño, fui y lo levanté, hermanos, y el niño como si nada. Eso no es el Espíritu de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, quién es el que tumbaba a la gente. Entonces ahí está la herejía. Ahí está, el Señor dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la doctrina de la palabra del Señor. Pero luego viene la herejía y introducen herejías destructoras. Otra herejía, por ejemplo, Santiago capítulo 5 dice ahí: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Sí, amén, amén. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina dice: está un enfermo, pues llamen a los ancianos, que vayan los pastores, que vayan los hermanos a orar por ese enfermo y que lo unjan con aceite. Esa es la doctrina, la palabra de Dios. ¿Dónde introducen la herejía? La herejía la introducen cuando dicen: hermanos, traigan todo su aceite y vamos a orar por su aceite.
Así es como lo dice. Y usted va a tener en su casa su aceite ungido. Ya cuando se sienta mal, usted nada más ofrecer así. Ahí está el error. ¿En qué se cae cuando una persona pone su confianza en el aceite? Ya se está idolatrando el aceite. Ya no se está poniendo la confianza en Dios, sino en el aceite. Ay, es que este aceitito me lo vendió Arturo García, porque luego hasta los venden, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, van a hacer mercadería. Recuerdo una hermana de Veracruz, había ido Arturo García a predicar, y bueno, yo no tengo nada contra el hermano, pero les voy a platicar lo que ella dijo. Dice, hermano, dice, yo estoy enferma, pero ya le compré a Arturo García este aceitito, que es un aceite ungido, y con este voy a sanar. Pues la hermana murió, porque le dijeron que se tomara el aceite que era un aceite ungido muy milagroso. Dice la Biblia que el aceite sanará al enfermo. No estamos en contra del aceite, también nosotros lo usamos, sino la forma, el uso, cómo se maneja, debemos de tener cuidado. Y dice la palabra del Señor, la oración de fe sanará al enfermo. No dice que el aceite, dice la oración de fe sanará al enfermo. No pongas tu fe en el aceite. Hay iglesias, ¿verdad?, donde dicen, no, pues vamos a regalarle agua del río Jordán, y ahí le dan su vasito, su bolsita de agua. Su bolsita de agua del río Jordán. O venga a la iglesia y le vamos a regalar el anillo de matrimonio para que se vayan los problemas de su matrimonio. O venga a la iglesia y le vamos a dar la rosa de Sarón para que se vayan los malos espíritus, las malas vibras, y usted va a tener bendición con la rosa de Sarón. Y ya, hermanos, ya aparece en la iglesia católica, ¿verdad?, con su agua bendita. Y todas estas cosas se han metido dentro de muchas iglesias. Ahora vamos a tirar sal y vamos a caminar sobre la sal para que nos venga la bendición. Y tantas cosas que inventan. Y así van introduciendo el fetichismo, la idolatría dentro de las iglesias cristianas. Porque aquí lo dice la palabra del Señor: habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice también la palabra del Señor: herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató. Fíjense hasta dónde iban a llegar estas herejías, que iban a negar al Señor. Si una persona viene hablando mal de Cristo, usted le va a decir, usted inmediatamente va a decir, no, esto no es de Dios, usted está mal. Pero dice que no, eso es encubiertamente, con engaños. Por ejemplo, hermanos, han encubierto otra herejía: las maldiciones generacionales. Es una herejía. Cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, ¿qué ocurrió con nuestros pecados? Todos nuestros pecados fueron perdonados. Dicen los profetas del Antiguo Testamento: tus pecados los sepulté en lo profundo de la mar y no me acordaré más de ellos. Cuando usted le pidió perdón a Dios por sus pecados, el Señor perdonó todos sus pecados. Quizá usted en ese momento no se acordó de todos, pero el Señor Jesucristo borró todos sus pecados con la sangre preciosa del Cordero, del Hijo de Dios. Él nos lavó completamente y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero ahí viene la herejía. ¿Cómo se maneja esta herejía? A veces los hermanos tenemos problemas, porque la Biblia lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice que no vas a tener problemas, vas a tener problemas como cristiano, porque Dios te llamó a la milicia, y un soldado se prepara para una guerra, es una guerra espiritual.
padre ya murió. No, pues tiene que ir a la tumba y tiene que pedirle perdón a su papá, porque usted no ha perdonado a su papá, por eso le va como le va. Y ahí va la persona, ¿verdad?, que no conoce la Biblia, al panteón a pedirle perdón a su papá. No es que tú estás enojado con Dios, perdona a Dios. Tienes rencor contra Dios, tienes que perdonar. ¿Hasta dónde llega su rencor? ¿Dónde está entonces la obra de Cristo? No, Él nos perdonó, hermanos. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero luego le dicen, es que posiblemente tu abuelito o tu mamá hicieron un pacto con el diablo y tú tienes que ser liberado. Y todos los días hay iglesias hasta donde tienen un culto de liberación y cada 8 días los están liberando. Y cada 8 días los están liberando. Pues ¿qué están endemoniados? ¿O qué? Si la palabra de Dios dice claramente, o en nuestra vida o vive Cristo o vive el enemigo, pero no pueden estar los dos. Y si somos de Cristo, dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya somos de Cristo, estamos completos y estamos cubiertos bajo su protección y con su sangre preciosa. Entonces el enemigo, mientras Cristo esté aquí en mi corazón, el enemigo no puede entrar. Él puede estar alrededor de mí, puede rugir, puede mandar sus dardos, pero mientras Cristo esté aquí en este corazón, el enemigo no puede entrar, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Pero luego le dicen, no, es que usted tiene que ser liberado, no, es que si está enfermo necesita liberación, y ahí lo está liberando una persona que se supone que ya fue, que ya es de Cristo, que ya Dios la perdonó, y saben lo que están haciendo, que están negando la obra que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Amén, amén. Ha habido seminarios, esto mucho lo promueve el G12. El G12 promueve mucho esto. El G12 es el grupo de los 12, que es un sistema que tienen, donde hacen un retiro espiritual, donde llevan a la persona y la hacen renunciar a su fe y la hacen firmar un papel y que, mira, pues pon aquí tus pecados y fírmale que tú renuncias a todo eso. Y los hacen renunciar de su fe, los hacen renunciar de su vida cristiana. Dice la Biblia, van a negar la eficacia, van a negar la obra del Señor. Son falsos maestros, son herejías destructoras, dice la palabra del Señor, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O a muchos, ¿verdad?, van y oran por ellos. Y hermanos, yo vi un video, ¿verdad?, donde Cash Luna agarra y tira la Biblia al suelo. Y supuestamente viene una persona y la persona se cae, pero la Biblia la tiran al suelo. ¿Qué gente tan blasfema? ¿Qué gente que comete sacrilegios en la iglesia, que comete blasfemias grandes contra Dios? Y a muchos yo he visto como algunos los pisan y se empiezan a reír como locos, desenfrenados. Se empiezan a reír por horas y toda la gente se está riendo. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? Que la gente se puso a reír como loca. O a algunos les vienen los dolores de parto y se empiezan a revolcar. Muchos empiezan a echar espuma, otros se revuelcan en el suelo como si estuvieran endemoniados. Es que es un espíritu de error. Unos se caen, otros se tumban. Eso lo hacen los espiritistas, los chamanes. Y lo triste es que esas cosas las meten dentro de la iglesia. ¿Qué será de aquellas gentes, hermanos, cuando el Señor venga y les pida cuentas? Y vean sus iglesias cómo están, a ver si viven de verdad en santidad.
son gente que no ha nacido de nuevo, son gente que vive una vida mundana, una vida pecaminosa, porque en esas iglesias no tienen doctrina, no tienen disciplina, no les prohíben nada, hermanos. Y vamos a ver lo que dice más la palabra del Señor. Dice: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué será de esos falsos profetas? Un día van a estar delante de Dios y Dios les va a pedir cuentas a esos falsos profetas y falsos maestros. Decía David Wilkerson cuando vivía: ¿cómo vamos a estar riéndonos en la iglesia mientras hay una persona que está enferma? Mientras hay un alma necesitada de Dios, mientras hay un alma tribulada que viene a la congregación buscando a Dios, ¿cómo vamos a estar burlándonos cuando la gente tiene tanta necesidad? Hermanos, esto es algo que requiere seriedad, que requiere santidad, que requiere consagración. Y amados hermanos, dice la palabra del Señor que muchos iban a hacer mercadería, porque es lo que tienen, de eso se caracterizan los falsos profetas. Un día llegó a la ciudad de Veracruz un evangelista llamado Jorge Raskin, y ahí, hermanos, a las iglesias les pidió hotel 5 estrellas, dinero para el viaje y de regreso, 300,000 pesos, lo que les cobraba, y aparte tenían el talento y lo que hicieran de venta los hermanos, se lo tuvieron que dar a él. Aparte tenía que tener un carro particular, y aparte tenía que haber seguridad, porque hasta eso le daba miedo a este hombre salir. Tenía miedo, pusieron una línea que nadie podía cruzar, nadie podía saludar al siervo de Dios, entre comillas, que nadie se acercara a tocar al siervo de Dios, porque ¿cómo iban a saludar? Y ahí están todos los hermanos haciéndole valla, ¿verdad? Porque había llegado el siervo de Dios y no querían que nadie lo tocara. Esos son los siervos de Dios. Jesús, ¿cuándo estuvo haciendo eso? ¿A poco Él es más que Jesús? ¿A poco esa gente es más que mi Señor Jesucristo, que murió por mí en la cruz? Claro que no, hermanos. Entonces, ¿cómo se atreve esta gente a ser así? Pero dice la Biblia, muchos van a seguir sus disoluciones. Muchos los van a seguir. Mucha gente los va a alabar, los va a engrandecer. Al hermano no, a lo mejor nunca lo invita, porque no anda haciendo esos desfiguros. Pero esa gente, hermanos, ¿cómo la traen? La traen aquí. Y dice, van a hacer mercadería con vosotros. ¿Y saben lo que llegó a hacer ese hombre? Allí en Veracruz los pastores tenían una alianza. Y desde esa fecha que llegó ese hombre ahí, en lugar de ser de bendición, hermanos, esa alianza se quebró. Y trajo puros problemas a las iglesias, porque todas las iglesias se unieron para hacer ese evento. Y en lugar de haber bendición, hermanos, unos pastores con otros estaban peleados. Unas iglesias con otras quedaron peleadas desde que fue aquel hombre. Eso no es de Dios, hermanos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no es confusión. El Espíritu Santo dice que es edificación, es paz. Y hermanos, nosotros no necesitamos hacer todo eso porque tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos a un Cristo vivo. Y para que usted pueda ser sanado, no necesita agua, no necesita otra cosa, solamente necesita tener fe en el Señor Jesucristo. Y aquí no se le cobra nada porque usted recibe un milagro del Señor, porque el Señor dijo, da de gracia lo que de gracia
Él pone su fe y su confianza en el Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado de todas estas cosas, porque esto lo estamos viendo en estos tiempos. Y no se deje llevar. No ande buscando milagros. Sabes que en aquel lugar sí se mueve el Espíritu de Dios, porque allá sí se cae la gente. Ah, es que allá sí se mueve el Espíritu de Dios, porque ahí sí la gente se vomita. Ahí sí son liberados. No, el Señor Jesucristo no necesita que una persona ensucie su altar, que una persona se vomite para ser liberada. Él nos hace libres cuando creemos en Él y somos lavados por su sangre. Solamente necesita creer en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a dar gracias en este momento por esta enseñanza. Amén, amén. Vamos a orar y que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y para que usted no sea engañado, estudie su Biblia. No se deje engañar por falsos profetas o por falsos maestros. Busque un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se predique el evangelio verdadero de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro: desead como niños la leche espiritual no adulterada. Busque un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde la Biblia sea el fundamento para su vida y para su alma. Vamos a orar en esta hora, damos gracias a Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, en este